Madrid, amanecer. La lluvia cae con un ritmo constante sobre el asfalto brillante. El sonido lejano de un motor viejo interrumpe la calma del barrio. Un coche gris, con manchas de óxido y una leve columna de humo, se aproxima lentamente a la entrada principal del residencial Los Robles. Dentro, un anciano sostiene con firmeza el volante. Sus manos tiemblan un poco, no por el frío, sino por los años. El guardia, don Mateo, observa la matrícula con desconfianza. Esa clase de coche no pertenece a un lugar como este. Aquí, los autos llegan sin hacer ruido, con cristales oscuros y el olor a cuero nuevo. Mateo se endereza, ajusta su gorra y levanta la mano para detenerlo. Buenos días, señor. ¿A quién viene a ver? El anciano baja lentamente la ventanilla. Su voz, tranquila pero firme, corta la lluvia. He venido a visitar al señor Alejandro Ruiz. El guardia duda. Ese nombre lo conoce todo el personal. Alejandro Ruiz, el empresario, el hombre que había comprado la mitad de las viviendas del complejo. Sin embargo, el visitante no lleva traje, ni chofer, ni guardaespaldas. Solo un abrigo gris gastado y una mirada limpia. Lo siento, señor, responde Mateo. Necesito una autorización. No puede pasar sin permiso. El anciano asiente despacio, como si esperara esa respuesta. Entiendo, pero él me espera. Aún así, no puedo dejarlo entrar. Es la norma. La lluvia se intensifica. El parabrisas del coche se llena de gotas gruesas que deforman los reflejos del edificio de cristal. El anciano suspira, mira hacia el interior de la urbanización, como quien mira un recuerdo que ya no le pertenece. Mateo siente una incomodidad que no logra explicar. Hay algo en esa mirada que le resulta familiar, casi doloroso. Pero enseguida se sacude la idea. El deber es el deber. En la garita, un café se enfría sobre la mesa. El sonido del interfono rompe el silencio. ¿Qué ocurre ahí, Mateo? Nada, señor. Un visitante sin cita. El anciano aprieta los labios, baja un poco la cabeza y murmura algo que el guardia no alcanza a oír. Luego, mira su reloj antiguo. La esfera está rayada, pero aún marca la hora exacta. En el borde, grabadas las iniciales A. R. Mateo no lo nota, pero el espectador sí. Es el primer hilo de una historia que aún no se ha revelado. Un trueno suena en la distancia. El guardia da un paso atrás. Por favor, señor, tendrá que retirarse. No puedo dejarlo pasar. El anciano asiente, sin discutir. Gira lentamente el volante. El motor tose una última vez, y el coche se aleja bajo la lluvia. Mientras tanto, en uno de los balcones del tercer piso, una mujer observa la escena. Su rostro es sereno, pero sus ojos, cargados de reconocimiento. Ella no sabe aún por qué, pero esa imagen, un anciano rechazado bajo la lluvia, se quedará grabada en su memoria. La cámara se eleva, mostrando la ciudad gris, los árboles empapados, el guardia regresando a su cabina. Y en el aire, todavía vibra el eco del motor viejo. Un sonido humilde, pero lleno de historia. El sonido de alguien que alguna vez tuvo todo y ahora solo quiere ser recibido. La lluvia no se detuvo en todo el día. El cielo de Madrid parecía una sábana gris sin fin. En la garita de seguridad, el guardia Mateo se seca las manos con una toalla vieja. Piensa un instante en el anciano del coche, pero enseguida lo aparta de su mente. No es asunto mío, se dice en voz baja. Sin embargo, algo en su interior no le permite concentrarse. Mientras tanto, en el interior del complejo, la rutina continúa. Autos eléctricos entran y salen, chóferes uniformados abren puertas, y las luces cálidas de las viviendas comienzan a encenderse. En una de esas casas, un nombre destaca en el buzón dorado A. Ruiz. Dentro,
Los pasillos están en silencio. El señor Alejandro Ruiz, uno de los empresarios más reconocidos de España, no está en casa. Su teléfono suena sin cesar sobre una mesa de mármol. La llamada proviene de la garita de seguridad. Nadie responde. Fuera, el anciano sigue dentro del coche, inmóvil. La lluvia golpea el techo como un tambor constante. No hay música, ni movimiento. Solo el sonido del reloj en su muñeca. Cada tic-tac parece una palabra no dicha. Abre lentamente la guantera y saca un pequeño sobre. Lo observa unos segundos, luego lo vuelve a guardar. No quiere que se moje. En la tapa interior del coche hay una fotografía antigua, amarillenta. Un joven con traje, sosteniendo un diploma, y a su lado un hombre mayor, orgulloso, con la misma mirada que hoy observa el portón cerrado. El guardia Mateo vuelve a salir con un paraguas. Señor, no puede quedarse aquí. Este lugar es privado. El anciano lo mira con calma. Su voz suena débil, pero cargada de dignidad. Solo necesito unos minutos. Me esperará, él siempre me espera. Mateo aprieta los labios. El deber pesa más que la compasión. Lo siento, le pido que se retire. El anciano suspira y mira de nuevo su reloj. Las iniciales grabadas a R brillan con la luz gris de la lluvia. Un detalle que aún nadie comprende. Finalmente, gira la llave. El motor protesta. Luego se enciende con un rugido cansado. El coche se aleja despacio, dejando un rastro de agua sucia en el pavimento. La cámara sigue su marcha hasta que la silueta se funde con la neblina. Silencio. Solo queda el sonido del viento golpeando las rejas del complejo. Dentro de la garita, Mateo observa la pantalla del monitor donde aún aparece la imagen del coche en pausa, antes de desaparecer. Algo en su pecho se endurece. No sabe por qué, pero siente que esa no será la última vez que vea ese coche. Un trueno corta el cielo. La escena cambia al interior de la casa de los Ruiz. Una criada recoge una taza sobre la mesa y nota algo extraño. Un ramo de flores frescas junto a una nota sin abrir. La cámara se acerca lentamente. Para mi hijo, Alejandro. Con cariño, papá. Pero nadie la ve. El sobre se queda ahí, esperando, como el hombre bajo la lluvia. Y mientras el reloj del salón marca las 8 en punto. En algún lugar de la ciudad, el anciano conduce en silencio por las calles mojadas. No tiene destino, solo un deseo ser recibido, aunque sea por última vez. La lluvia amaina, pero el suelo sigue cubierto de reflejos. El portón del residencial Los Robles vuelve a cerrarse lentamente, como si sellara el paso del tiempo. El guardia Mateo observa cómo el coche gris se pierde tras la curva. Durante un instante, tiene la sensación de haber cometido un error. Aunque no podría decir por qué. En la garita, el sonido del reloj marca las 7:30. El viento se cuela por una rendija y hace temblar los papeles sobre la mesa. Mateo toma su taza de café ya fría y mira hacia el edificio principal. Detrás de esas ventanas, la vida sigue con elegancia y silencio. Dentro, las luces cálidas contrastan con la noche húmeda. En el apartamento 3B, Clara, la esposa de Alejandro Ruiz, prepara té. Desde el balcón, alcanza a ver el resplandor de los faros alejándose. Su ceño se frunce. Esa silueta le resulta familiar. Baja la taza con cuidado, toma un paraguas y desciende en el ascensor. Su corazón late con una inquietud que no entiende. La cámara sigue su paso firme sobre el mármol del vestíbulo. El eco de los tacones se mezcla con el golpeteo de las gotas en los ventanales. Cuando llega a la garita, Mateo levanta la vista, sorprendido. ¿Puedo ayudarla, señora Ruiz? Sí, hace un momento vi desde mi ventana un coche gris. El conductor era un señor mayor, con el cabello blanco. Mateo titubea. Así es,
Dijo venir a visitar al señor Alejandro, pero no estaba autorizado. Ya se ha ido. Clara se queda inmóvil. Su rostro pierde el color. ¿Cómo que se ha ido? No tenía permiso de entrada, señora. Lo siento. Ella lo mira con incredulidad. La cámara se acerca a su rostro, su respiración se corta. Una pausa larga, solo el sonido del viento. Luego, con una voz apenas audible, murmura. Ese hombre era su padre. El silencio que sigue es casi físico. Mateo parpadea, sin comprender. ¿Su padre? Clara asiente lentamente. Sí, don Arturo Ruiz. Vive fuera de la ciudad. No suele avisar cuando viene. Siempre conduce ese coche viejo. Mateo siente cómo la sangre le abandona el rostro. Las palabras Loe-che con acento agudo resuenan en su mente como un eco vergonzoso. En ese instante, la cámara gira alrededor de ellos, mostrando el contraste entre el lujo del edificio y la lluvia que sigue cayendo. Una puerta automática se cierra detrás de Clara, y ese sonido metálico marca el punto de quiebre de la historia. Ella se marcha sin mirar atrás. Mateo se queda solo en la garita, mirando sus manos mojadas. Su respiración se vuelve pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El reflejo del paraguas de Clara desaparece entre las luces del jardín. Por primera vez, Mateo siente que la garita, su pequeño refugio, se convierte en una celda. El ruido del monitor, el parpadeo de las cámaras, todo parece observarlo y juzgarlo. Se sienta lentamente, con los codos sobre la mesa. El reloj marca las 8. Afuera, la lluvia vuelve a caer. Dentro, una palabra queda suspendida en el aire. Culpa. La lluvia se detuvo al amanecer. Pero en el aire quedó ese olor a tierra mojada que siempre anuncia que algo ha cambiado. El residencial Los Robles despierta, impecable, brillante. Como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Pero las paredes guardan secretos. Y los secretos, en los lugares donde abunda el silencio, se convierten pronto en rumores. La cámara recorre el vestíbulo, los ascensores, las terrazas. En cada esquina, una conversación breve, un susurro contenido. ¿Supiste lo del guardia? Dicen que echó al padre del señor Ruiz. ¿El mismo Ruiz del Grupo Global? El mismo. ¡Qué vergüenza! Los murmullos crecen como una brasa oculta. En los pasillos, las miradas se cruzan y se desvían rápido. Nadie habla directamente con Mateo. Pero todos saben algo, o al menos creen saberlo. En la garita, el guardia revisa las cámaras una y otra vez. Las imágenes repiten la misma escena. El coche viejo, la lluvia, la ventanilla bajando, su propia mano levantándose para negar el paso. La escena se ha convertido en una herida abierta. Cada repetición es una punzada. Esa mañana, el supervisor del complejo se acerca. Mateo, ¿qué ha pasado exactamente con el señor Ruiz? Mateo baja la mirada. No sabía quién era. Solo cumplí con el protocolo. El supervisor asiente, pero su tono es seco. Ya lo sé, pero ahora todos hablan. Ten cuidado. En este lugar, los errores pesan más que las buenas intenciones. Luego se va, dejando tras de sí el eco de sus pasos en el pasillo. El guardia vuelve a sentarse. Mira su uniforme, el hilo se ha soltado en una manga. Y el botón del pecho cuelga a punto de caer. Lo toca con el dedo y, sin querer, lo arranca. El botón rueda por el suelo, rebota contra el metal y se detiene junto al cubo de basura. Ese sonido leve se amplifica en el silencio de la caseta. Su respiración se entrecorta. Cae la tarde. El sol apenas se filtra entre las nubes. Mateo prepara una sopa instantánea en el microondas. El vapor empaña la pequeña ventana. Afuera, los coches nuevos siguen entrando. Los portones se abren. Los vecinos saludan con una sonrisa ensayada. Nadie lo mira. Nadie le dice una palabra.
Saca la sopa del microondas. El olor a caldo se mezcla con el plástico caliente. Da una cucharada. Está fría. La deja sobre la mesa y se recuesta en la silla. Sus ojos se fijan en el monitor. El coche gris aparece un segundo antes de desaparecer en la curva. Como un fantasma que insiste en quedarse. El reloj marca las 10. La cámara se acerca lentamente al rostro de Mateo. Sus ojos brillan, no por lágrimas, sino por cansancio. Una voz en off, suave, acompaña el cierre de la escena. A veces, el castigo no viene de los demás, sino del eco de nuestras propias decisiones. La cámara desciende hacia el suelo. El botón que cayó más temprano brilla bajo la luz amarilla. Un símbolo pequeño, pero suficiente para recordarle lo que perdió sin siquiera saberlo. 3 días después, el sol vuelve a salir sobre Madrid. El cielo parece limpio, pero el aire arrastra todavía el eco de la lluvia pasada. En la garita, Mateo revisa una lista de vehículos autorizados. Cada nombre le suena lejano, ajeno. Desde el incidente, apenas duerme. Los ojos rojos, la voz apagada. Ha pensado 1000 veces en el anciano. En la mirada serena con la que aceptó ser rechazado. De pronto, se escucha un motor. Un sonido áspero, inconfundible. El guardia levanta la vista. Allí está, el mismo coche gris, cubierto de polvo y con el parabrisas marcado por el sol. Solo que esta vez, no hay nadie al volante. El vehículo se detiene frente al portón. El motor sigue encendido, un zumbido irregular. Mateo frunce el ceño y se acerca lentamente, mientras su mano roza el walkie-talkie colgado del cinturón. Abre la puerta del conductor. Vacío. En el asiento trasero, una figura se mueve. Alejandro Ruiz, impecable con su traje oscuro, baja del coche. Mateo retrocede instintivamente. Sabe quién es, el empresario más importante del complejo. El hijo del hombre que él mismo había echado. Buenos días, señor Ruiz. Alejandro lo interrumpe con un gesto leve. No hay enojo en su rostro, solo una calma tensa. ¿Ese día recuerda a quién vino en este coche? Mateo traga saliva. Sí, señor, no sabía quién era. Era mi padre. Silencio. Solo se escucha el sonido del motor viejo, vibrando como un corazón cansado. Alejandro camina alrededor del coche, pasa la mano por el capó y la retira llena de polvo. Le gustaba conducirlo, ¿sabe? Aunque yo le ofrecí coches nuevos, siempre elegía este. Decía que un coche solo sirve para llegar, no para impresionar. Mateo baja la cabeza. No lo sabía, señor. Lo siento mucho. Alejandro sonríe, pero su sonrisa no tiene calidez. No tiene que disculparse. Mi padre fue así toda su vida, discreto, sencillo. Y quizás por eso yo terminé olvidando de dónde vengo. Se da media vuelta, abre el maletero y saca una flor seca, aplastada entre papeles. La observa un instante, luego la deja sobre el capó. Era su costumbre traer flores cada año, por mi cumpleaños. Este año también lo hizo, solo que no pudo entregarlas. Mateo levanta la mirada. ¿Cuándo fue su cumpleaños? El día que lo echó. El aire se corta. Las palabras caen lentas, como si el tiempo mismo se detuviera. El guardia siente que todo el ruido del mundo se apaga. Solo queda su respiración, y el sonido del motor, cada vez más débil. Alejandro apaga el coche con un giro de la llave. El silencio es absoluto. Luego, con voz firme, añade: mi padre me enseñó a no juzgar a nadie por su apariencia. A ser justo, y gracias a él, aprendí a ganar dinero, pero no a ser mejor persona. Da unos pasos hacia atrás, lo observa una última vez, y sin mirar atrás, se aleja hacia el edificio. Mateo queda solo junto al coche detenido. Pone una mano sobre el volante y susurra: perdóneme, señor. La cámara se eleva lentamente desde el aparcamiento.
El coche gris parece una sombra entre los vehículos brillantes del complejo. El viento levanta una hoja seca que se posa en el parabrisas. El tiempo se suspende ahí. En ese instante donde el orgullo y el arrepentimiento se cruzan sin tocarse. Esa noche, el viento vuelve a soplar sobre el residencial Los Robles. Las luces del aparcamiento parpadean débilmente, como si también estuvieran cansadas de todo lo ocurrido. En la garita, Mateo se queda solo. El silencio pesa más que el uniforme que lleva puesto. Abre el cajón del escritorio y saca una vieja memoria USB. La conecta al monitor. En la pantalla, aparecen las grabaciones de seguridad. Las imágenes son en blanco y negro, con interferencias. Pero la escena se reconoce de inmediato. El coche gris, la lluvia, el anciano bajando la ventanilla. Y él mismo, con el rostro serio, negándole el paso. Mateo adelanta la imagen. El coche se da la vuelta. Las luces traseras se alejan lentamente. Pero justo antes de salir del encuadre, el anciano detiene el vehículo y deja algo sobre el asiento trasero. Mateo retrocede el vídeo, agranda el plano. Es un pequeño ramo de flores. Una cinta blanca rodea los tallos. Y en la etiqueta, apenas legible por la lluvia, se alcanza a leer: «Feliz cumpleaños, hijo». Mateo se queda inmóvil. El zumbido del monitor se mezcla con el latido acelerado de su corazón. La cámara lo muestra de perfil, los ojos abiertos, la respiración contenida. Se lleva una mano a la boca. Nadie más en el mundo lo ve. Pero en ese instante, su rostro se desmorona. Retrocede el vídeo otra vez, buscando algo que quizás pueda borrar la culpa. El anciano no dice una palabra. Solo mira un momento el portón cerrado. Y en su expresión hay algo imposible de soportar. Una mezcla de tristeza y comprensión. Como si supiera que el rechazo también era parte de su destino. Mateo apaga el monitor. La garita queda sumida en penumbra. Fuera, una farola parpadea. Toma el ramo de flores que había traído del coche más temprano. Lo observa unos segundos, y entonces lo coloca frente a la pantalla apagada. Como si ofreciera una disculpa. Su voz se rompe en un susurro. Era su cumpleaños. La frase se queda suspendida en el aire, rebotando contra las paredes frías. Se levanta lentamente, camina hacia la puerta y sale. El aire de la noche es frío y húmedo. Camina hasta el coche gris, aún estacionado bajo la luz tenue. Pasa la mano por el capó, como si buscara contacto con alguien que ya no está. La cámara se acerca a su rostro. Una lágrima se desliza, apenas visible, mezclándose con la lluvia que empieza a caer otra vez. No hay música, solo el sonido de las gotas sobre el metal. De pronto, un destello ilumina el cielo. Mateo levanta la vista. Las luces del complejo reflejan en los charcos como espejos rotos. Todo parece moverse en cámara lenta. El tiempo se estira, y en esa pausa, el guardia comprende algo que ningún protocolo enseña. Que la humanidad no se mide por las reglas que seguimos, sino por los gestos que olvidamos hacer. Regresa a la garita, se sienta, cierra los ojos. El ramo de flores sigue frente al monitor apagado. Una brisa entra por la ventana y hace temblar la cinta blanca. El mensaje se mueve, como si el propio aire lo repitiera. Feliz cumpleaños, hijo. El amanecer llega sin ruido. El cielo, pálido, parece aún empapado de la lluvia de la noche anterior. En la garita, Mateo viste el mismo uniforme. Pero su mirada ha cambiado, ya no vigila, recuerda. Sobre la mesa, el pequeño ramo de flores reposa junto al monitor apagado. El guardia lo toma con cuidado, como si tocara algo sagrado, y sale al exterior. Sus pasos resuenan sobre el suelo mojado del aparcamiento vacío. Camina hacia el edificio principal con un propósito claro: pedir perdón. Pero mientras cruza el vestíbulo,
Una cinta negra colgada en la puerta principal lo detiene. El viento mueve suavemente el lazo. Y el mundo entero se queda en silencio. Un empleado del complejo, con rostro serio, se le acerca. ¿Ha oído la noticia, Mateo? El guardia niega con la cabeza. El señor Arturo Ruiz ha fallecido esta madrugada. Las palabras caen como piedras en el agua. Todo sonido se apaga. El ramo de flores tiembla en su mano. Mateo no dice nada, solo mira al suelo. Un pétalo blanco se desprende y cae entre sus botas. Horas después, viaja en metro hacia el centro de Madrid. El reflejo de su rostro aparece en la ventana, ojeras profundas. Una mezcla de miedo y remordimiento. Cuando llega al tanatorio, las puertas automáticas se abren con un suspiro. Dentro, un murmullo bajo, pasos lentos, olor a flores frescas. El salón principal está lleno de gente importante. Empresarios, políticos, periodistas. Todos hablan en voz baja, con respeto y distancia. Mateo se queda en el umbral, sin saber si tiene derecho a entrar. El ramo que lleva entre las manos ya ha empezado a marchitarse. Un camarógrafo pasa cerca y lo empuja sin querer. Nadie lo mira, nadie le pregunta nada. Se queda allí, entre las sombras, observando el retrato del difunto. Arturo Ruiz, el fundador de Ruiz Global. Un hombre sonriente, con los ojos tranquilos. El mismo hombre que, bajo la lluvia, esperó frente a su garita. Mateo se acerca un poco más. Su respiración se acelera. Deja el ramo en una esquina, lejos del centro. Como si temiera contaminar el lugar con su culpa. Murmura apenas. Perdóneme, no lo reconocí. Nadie escucha. Pero la cámara lo capta desde arriba, mostrando la pequeñez de su figura entre el lujo del salón. A su alrededor, las conversaciones continúan, indiferentes. Solo una brisa leve mueve la cinta del ramo, como si una respuesta invisible rozara el aire. Sale del edificio. La luz del mediodía lo ciega un momento. Camina sin rumbo por la calle. A sus pies, el viento arrastra una hoja de periódico. Se detiene. En la portada se lee: fallece Arturo Ruiz, fundador del imperio tecnológico Ruiz Global. Mateo dobla las rodillas lentamente, toma la hoja y la mira unos segundos. Su reflejo se mezcla con la fotografía del magnate. No ve a un empresario, sino al anciano de cabello blanco que bajó la ventanilla bajo la lluvia. Susurra con voz rota: y yo lo he con acento agudo. El papel se dobla con el viento y se escapa de sus manos. Mateo lo sigue con la mirada hasta que desaparece entre el tráfico. Luego, sin decir nada, camina hacia la estación de metro, con el corazón más pesado que el uniforme que lleva. La cámara se eleva mientras se aleja. Entre la multitud que pasa, su figura se pierde. Solo queda el eco de sus pasos y la sombra del coche gris en su memoria. La noche cae lenta sobre el residencial Los Robles. El aire huele a tierra seca, a silencio, a cosas que ya no volverán. Desde la garita, Mateo observa el aparcamiento vacío. En el lugar donde solía detenerse el coche gris, solo queda un círculo oscuro sobre el pavimento. Una marca de neumáticos que la lluvia no logró borrar. El guardia se sienta frente al monitor apagado. El reflejo de su rostro aparece en la pantalla negra, cansado, envejecido, distinto. A su lado, la taza de café de siempre. Pero esta vez no hay vapor, ni azúcar, ni prisa. Solo quietud. Entra una corriente de aire por la ventana. Sobre el escritorio, un papel se mueve, y cae al suelo junto a un botón suelto de su uniforme. Mateo lo mira un largo momento. Ese botón, el mismo que cayó días atrás. Parece mirarlo desde el suelo como un testigo silencioso. Suspira, se pasa una mano por el rostro. Por primera vez en muchos años, no siente rabia, ni cansancio, sino algo más profundo: vergüenza.
No la vergüenza de haber sido descubierto, sino la de haber olvidado mirar a los ojos de otro ser humano. Afuera, los vecinos regresan de sus trabajos. Coches nuevos, faros blancos, saludos formales. Nadie se detiene frente a la garita. Nadie pregunta cómo está. Y, sin embargo, por primera vez, a él no le importa. Mira las luces reflejadas en los charcos y piensa, quizás el verdadero castigo no sea perder el trabajo, sino entender demasiado tarde lo que valía una simple mirada. Se levanta y sale al exterior. El aire nocturno le acaricia el rostro. Camina hacia el aparcamiento, hasta el sitio exacto donde se detuvo aquel coche. El suelo todavía conserva la marca del caucho. Se agacha y pasa la mano sobre ella, como si buscara tocar una sombra. Levanta la vista hacia el cielo. Las nubes se abren apenas, dejando escapar un rayo de luna. La cámara gira lentamente alrededor de él. El uniforme gastado, el rostro iluminado por una luz suave. La ciudad en silencio. El mundo sigue igual, pero él ya no es el mismo. Cuando regresa a la garita, encuentra algo sobre la mesa, una flor blanca, recién cortada, apoyada sobre su taza. No hay nota, ni nombre. Solo la flor, como un gesto invisible de consuelo. Mateo la toma con delicadeza. La huele, luego la coloca dentro de un vaso con agua y la deja junto al monitor. El reflejo del pétalo en el cristal parece una pequeña llama. Se sienta de nuevo y cierra los ojos. Su respiración se calma. En voz baja, como hablando consigo mismo, murmura: juzgué por lo que vi y olvidé lo que era mirar de verdad. La cámara se aleja lentamente desde el exterior. La garita, iluminada en medio de la oscuridad, parece un pequeño faro solitario dentro de un mar de cemento. El sonido del viento llena el plano. Y sobre la mesa, la flor blanca tiembla levemente, como si confirmara que, incluso entre la culpa y el silencio, aún pueden hacer algo puro. Han pasado varios días desde el funeral. El cielo sobre Madrid ha recuperado su azul. Pero en el corazón de Mateo aún cuelga una nube pesada. En la garita, los turnos se suceden sin sobresaltos. Los coches entran y salen, los vecinos saludan con indiferencia. La rutina parece haber devorado lo ocurrido. Sin embargo, algo dentro de él no encuentra reposo. Cada vez que el viento sopla y el portón se abre, él vuelve a mirar con la esperanza absurda de ver aquel coche gris acercándose una vez más. Esa tarde, cuando el sol se oculta tras los edificios, un coche negro se detiene frente a la garita. Baja un hombre joven, vestido de traje. Su expresión es contenida, profesional. Golpea suavemente la ventanilla. ¿Don Mateo? Sí. Soy yo. El hombre asiente y le entrega un sobre. El señor Alejandro Ruiz me pidió que le entregara esto personalmente. Y sin más, se marcha. Mateo queda solo con el sobre entre las manos. El papel es grueso, de color marfil. Y en la esquina, grabadas con tinta dorada, las iniciales A. R. Lo abre con cuidado. Dentro hay una hoja doblada y una llave vieja, de metal pulido. La carta está escrita a mano, con una caligrafía firme, elegante. La cámara se acerca mientras la voz de Arturo Ruiz en off empieza a leerse sobre el silencio de la escena. Al hombre que me cerró la puerta. No guardo rencor. La vida me enseñó que a veces el destino elige mensajeros equivocados para darnos las lecciones correctas. Usted fue uno de ellos. No sabía quién era yo. Y tal vez por eso su gesto fue sincero. En ese instante vi en usted al hombre que fui antes de tener todo lo que el dinero puede comprar. Le dejo este coche, no como castigo, sino como recordatorio. Cada vez que lo conduzca, recuerde que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ver en los demás. Arturo Ruiz. Mateo se queda inmóvil, leyendo una y otra vez las mismas líneas.
Su respiración se entrecorta. Toma la llave entre los dedos. El metal frío parece latir, como si aún guardara vida. Sale de la garita y mira hacia el aparcamiento. El espacio donde solía estar el coche está vacío. Pero al final del camino, bajo una farola encendida, brilla algo metálico. Camina lentamente hacia allí. El coche gris está de vuelta. El mismo motor, la misma pintura gastada. Pero ahora parece diferente, casi luminoso. Mateo abre la puerta, se sienta en el asiento del conductor. Pone las manos sobre el volante. El silencio es total. Mira por el retrovisor. En el reflejo, por un instante, cree ver el rostro del anciano. Sereno, observándolo con una sonrisa leve. Cierra los ojos. Gira la llave. El motor arranca. Suena tosco, irregular, pero lleno de vida. La cámara gira lentamente alrededor del coche. El viento mueve las hojas secas. La ciudad brilla a lo lejos. Y el eco de la voz del anciano resuena por última vez. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto entiendes. Mateo apaga el motor. Una lágrima cae sobre su mano. Por primera vez, siente paz. El amanecer vuelve a teñir de oro los edificios del residencial Los Robles. El aire es limpio, y el canto lejano de los pájaros rompe el silencio. Por primera vez en muchos días, el guardia Mateo se siente ligero. Su turno comienza como siempre. Pero algo ha cambiado. La garita, antes fría y vacía, ahora huele a flores frescas y a café recién hecho. Fuera, el coche gris está estacionado justo frente a la entrada. El sol golpea su capó oxidado y lo hace brillar como plata vieja. Algunos vecinos lo miran con curiosidad, otros con desdén. Uno de ellos comenta: ¿por qué ese coche tan viejo sigue ahí? Arruina la vista del complejo. Mateo escucha, pero no responde. Solo sonríe, como quien ya no necesita explicar nada. Cada mañana, antes de empezar su ronda, limpia el parabrisas con un trapo húmedo. Enciende el motor y lo deja rugir unos segundos. El sonido áspero del motor ya no le molesta. Le recuerda la voz de un hombre que hablaba despacio, que esperaba bajo la lluvia sin quejarse. A veces, cuando termina su turno, se sienta dentro del coche. No lo conduce a ningún sitio. Solo se queda allí, en silencio. Pone las manos sobre el volante y cierra los ojos. El olor a cuero viejo, a polvo y recuerdos, lo envuelve. Cada rincón del coche parece guardar una historia, una enseñanza, una huella invisible. Una tarde, un niño del complejo se acerca curioso. «Señor, ¿por qué conduce ese coche tan feo?» Mateo lo mira con ternura y responde: «Porque aquí, hijo, se sentó un hombre que fue verdaderamente rico». El niño lo observa sin entender del todo, pero asiente y sonríe antes de correr hacia su bicicleta. Mateo lo sigue con la mirada. Una brisa suave mueve las hojas de los árboles, y por un instante, la sombra del anciano parece pasar junto a él. Como un suspiro que vuelve para despedirse. El sol comienza a ponerse. La luz dorada del atardecer cubre el aparcamiento. Mateo apaga las luces de la garita y se sienta dentro del coche. El reflejo del cielo se dibuja en el parabrisas. Gira la llave. El motor arranca, tosiendo, pero fiel. La cámara se aleja lentamente, mostrando el coche saliendo del complejo, mezclándose con el tráfico de la ciudad. La voz en off, calmada, profunda, llena la escena final. A veces, la vida nos da la oportunidad de equivocarnos, para enseñarnos quiénes somos realmente. Y cuando entendemos eso, comprendemos que la verdadera riqueza no está en el lujo que mostramos, sino en la humildad que conservamos. El coche se detiene en una pequeña colina. Desde allí, se ve la ciudad extendida bajo el atardecer. Mateo baja del coche, se apoya en la puerta y mira al horizonte. En su rostro hay cansancio, pero también paz.
El viento mueve suavemente su uniforme. Y la cámara se eleva lentamente hacia el cielo, donde las nubes se abren y dejan pasar un rayo de luz. El reflejo de esa luz cae justo sobre el capó del coche. Como si el propio sol lo bendijera. El sonido del motor se apaga. Y queda solo el eco de un corazón tranquilo. Si esta historia tocó algo en ti, recuerda que todos llevamos dentro un lugar donde aún vive la bondad. Y si crees, como nosotros, que las historias pueden recordarnos lo que significa ser humano, acompáñanos, suscríbete y sigue descubriendo, cada semana, una nueva historia oculta entre la gente común. Porque, a veces, lo más extraordinario, se esconde en lo más sencillo.